ahorita. Bien. Entonces, hoy vamos a conversar acerca de algunas definiciones relacionadas con presupuesto y contabilidad de costos. El tema de presupuestos es importante en toda empresa porque nos permite anticiparnos a lo que queremos que pase. No sé si me doy a entender. Es decir, cuando hay un libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Este libro nos sugiere empezar con un fin en mente. ¿A qué se refiere eso de empezar con un fin en mente? A que tú necesitas tener un sitio a donde quieres llegar antes de empezar a caminar. No sé si me explico. Por ejemplo, el otro día conversábamos sobre ir a la playa, a la costa, ¿te recuerdas? Y empezamos a hacer de cuánto ibas a gastar. Sí. Sí. Muy bien. Entonces, pero yo no sé las costas de Ecuador, ¿verdad? Pero acá en El Salvador hay varias playas. Entonces, si tú solamente tienes la idea de ir a la playa, hasta ahí no hay claridad de a cuál playa quieres ir. ¿Se entiende? Pero cuando tú dices, bueno, la playa a la que yo quiero ir es la que se llama fulanita de tal, entonces tú ya tienes claro hacia dónde vas. Sí. Muy bien. Entonces, el presupuesto normalmente pasa porque nosotros entendamos hacia dónde queremos dirigirnos. Primero, tú tienes que definir, creo que conversábamos en alguna de las clases sobre que tenemos nosotros una parte técnica y una parte numérica. Entonces, en la parte técnica, tú defines a dónde quieres llevar tu empresa. Sí. Por ejemplo, donde tú trabajas. Tú dices, bueno, nuestras ventas este mes queremos que sean un 10% más que las del mes anterior. Por ejemplo. Entonces, después tú defines, bueno, ¿cómo voy a lograr eso? Y empiezas a pensar en actividades que te permitan lograr que tus ventas lleguen al nivel que tú quieres que lleguen. ¿Se entiende? Sería como una meta o algo así. Exactamente. Pero para alcanzar esa meta, tú necesitas a cada una de esas actividades revisarlas si necesitan inversión de dinero. Por ejemplo, tú dices, bueno, mi meta es aumentar un 10% las ventas. Entonces, para aumentar un 10% las ventas, yo necesito invertir en publicidad. ¿Cuánto voy a invertir en publicidad? Y ahí empezás a ponerle números a las cosas. ¿Se entiende? Ok, así como hicimos cuando íbamos para la costa. Cuando íbamos para la costa, dijimos, bueno, ¿cuánto tenemos que pagar de transporte? Y definimos cuánto era el costo de transporte, ¿cierto? Luego, pensamos cuánto hay que gastar en comida y asignamos un precio para la comida. Después dijimos, bueno, ¿y vamos a quedarnos o nos venimos el mismo día? Porque si hay que quedarse, hay que pagar alojamiento. Y le asignamos un costo al alojamiento. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un presupuesto. Así de una manera sencilla. Tú antes de iniciar las actividades, antes de eso, definir un presupuesto. Y, de hecho, el término presupuesto nos indica, viene ya te digo, déjame abrir algo acá.
El término presupuesto es un cálculo anticipado de los costos de una obra o de un servicio, pero viene de pre, que es antes, y supuesto, que es algo hipotético, es decir, es algo que tú esperas que pase. No sé si me explico. Un Sí. supuesto, muy bien, un supuesto es algo que tú esperas que pase. Pero ahí es donde a veces yo considero que mucha gente se confunde, ¿verdad? En el sentido de que hacen un presupuesto, hacen un plan bien bonito y todo, pero a la hora de echar a andar el plan se olvidan de que habían hecho un presupuesto y un plan. Y empiezan a hacer cosas que no estaban consideradas en el presupuesto y en el plan. Entonces, la idea del presupuesto es que tú tienes que tratar de que lo que tú planteaste que se iba a hacer en el presupuesto es lo que debes de ir haciendo. No sé si se entiende. Por ejemplo, tú dijiste Ajá. que ibas a ir a la playa y que ibas a gastar $6, me parece que eran, o 12 de transporte. 12 era el paquete. Entonces, muy bien. Entonces, tú tienes que asegurarte de que vas a pagar esos $12 y que vas a ocupar ese transporte. No vas a decir, bueno, yo quiero ir a la playa, pero no voy a ocupar el transporte. Me voy a quedar sentada en la terraza de mi casa viendo televisión, porque ya no estás cumpliendo lo que tú planteaste que ibas a hacer. No sé si me explico. Ajá. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Sí se comprende? Sí, sí estaba entendido. Muy bien. Entonces, cuando nosotros definimos un presupuesto, la idea es que tenemos que asegurarnos de que las actividades que se definieron y a las cuales le asignamos un costo en el presupuesto, las vamos a realizar. Entonces, un presupuesto normalmente nosotros lo utilizamos para alcanzar los objetivos y metas propuestas en las empresas. Esto son algunas estrategias que provienen de la contabilidad de gestión. Y el presupuesto es precisamente una de las principales herramientas que se utilizan para eso. Por lo que te comentaba, nosotros cada actividad que debemos de realizar necesita que invirtamos dinero en ella. Y si nosotros necesitamos invertir dinero, hay que establecer un presupuesto. Ese presupuesto nos va a permitir que nosotros logremos alcanzar las metas que definimos para la empresa. Decía un profesor que tuve que si tú pones una actividad que vas a realizar, pero no le asignas presupuesto, esa actividad, una de dos, o no la vas a hacer, o si la haces, vas a tener que quitar dinero de otra actividad a la que sí le habías asignado presupuesto. Por ejemplo, sigamos con la playa. Resulta de que nosotros definimos que íbamos a pagar transporte $12 de ida y 12 de regreso. Y se nos pasa por alto que había que comer. Y no ponemos nada para comida.
Entonces tú decís, bueno, mi presupuesto es de $24. 12 de ida y 12 de regreso. Estando en la playa, te da hambre. Porque los seres humanos nos da hambre, ¿verdad? Ajá. Entonces, cuando te dio hambre, te acordás que tu presupuesto solo era de $24, porque tú solo pusiste transporte, no pusiste alimentación. Entonces, ahí tenés que elegir. Bueno, ¿cómo? Si me gasto los $12 que tenía para regresarme y me voy caminando de regreso. O no como y tengo mi dinero para el transporte de regreso. Entonces, ahí tenés la alternativa, ¿verdad? Que podés realizar la actividad que no tenía presupuesto, es decir, comer, o y te quedas sin el dinero para el transporte, o no la realizas y continúas con tu dinero para el transporte. Pero el detalle con esta situación es que muchas veces nosotros, algunas de esas actividades que tal vez no les asignamos presupuesto, eran claves en el proyecto que íbamos a realizar. Por ejemplo, en el caso de la alimentación, ¿cómo te sientes si no comes todo el día? Hambre. Muy bien. Entonces, esa es una actividad clave. En un proyecto tú tienes actividades como, por ejemplo, pensemos en un proyecto en el que vamos a realizar una actividad para fortalecer eh, las relaciones en la comunidad y este proyecto lo que va a llevar es una fiesta para niños, por ejemplo. Entonces, en la fiesta de los niños nosotros necesitamos contratar un payaso, necesitamos contratar música, alimentación para todas las personas que van a llegar a la actividad, alguien que esté animando para que se realicen actividades, etcétera. Entonces, pero de repente nosotros presupuestamos el costo que nos puede cobrar el payaso, presupuestamos la alimentación, presupuestamos la música, pero no presupuestamos, no incluimos el dinero que nos puede cobrar la persona que va a estar moderando la actividad, que es el animador, digamos. Entonces, a la hora de echar a andar la actividad, tenemos varias alternativas. Una de ellas es contratar al animador porque lo necesitamos, porque es una actividad clave es una actividad clave del proyecto que estamos tratando de hacer. Y podemos no contratar al payaso, por ejemplo. Al payaso le habíamos puesto presupuesto y al moderador no. Entonces podemos dejar de contratar al payaso, pero nos va a faltar algo en la actividad. ¿Se entiende? Ujú. Sí. Ok, entonces, en el presupuesto es importante siempre, siempre, siempre tener presente que cada actividad que nosotros hemos planteado hacer debe de revisarse si necesita dinero. Y si necesita dinero, asignarse. ¿Sí? Una pregunta, disculpe. ¿El presupuesto es, es, es pro forma? ¿Es igual? Porque la pro forma es igual que buscamos, por ejemplo, valores para poder comprar, así por decirlo, equipos, cuánto vamos a gastar y eso. Eh, digamos, está relacionado. Cuando hablamos de proforma, normalmente nos referimos a algo que es anticipado. Lo mismo ocurre con el presupuesto, pero no son necesariamente lo mismo. Por ejemplo, hay facturas proforma, hay estados financieros proforma, que son anticipados, pero no son presupuestos. No sé si me explico.
Ah, ya, en el presupuesto asignamos, o sea, y tenemos que asignar costos, valores, por decirlo. Correcto, correcto. Pero el presupuesto es, por ejemplo, tú decís, voy a necesitar comprar materiales y decir, mis materiales van a costar $500. Entonces tú decís, necesito $500 para esos materiales. Luego pensás, voy a contratar a una persona a la que le voy a pagar $100 al mes o $500 al mes y como el proyecto va a durar un año, entonces 500 por 12 y eso asignado al presupuesto, ¿sí? Y la proforma, no, la Ya. proforma normalmente es que, por ejemplo, tú le decís a alguien, mire, necesito que me cotice un escritorio y te manda una factura proforma a veces te mandan una cotización nada más. Entonces, son anticipados ambos, pero el presupuesto es la expresión en dinero de las actividades que tú esperas hacer. Por eso yo te Ya, comento ya. lo de ir a la costa, ¿verdad? O sea, ir a la costa, tú tienes una meta, ir a la costa. Entonces, para ir a la costa, tú tienes que realizar una serie de actividades. Por ejemplo, pagar transporte, alimentarte, alojarte en algún lugar. Cada una de esas cosas, tú tienes que revisar si tiene costo. Entonces, por ejemplo, el alojamiento, tú decís, Ujú. bueno, pero ahí en la costa vive mi tía y me puedo quedar en su casa. Entonces no tenés que asignar presupuesto para alojamiento porque tenés donde quedar. Sí, 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 lo entiendo. ok, pero no conoces a nadie en la costa, entonces tenés que asignar alojamiento porque vas a tener que pagar donde quedar. Pero la proforma sería, en este ejemplo, de que tú le pedís a alguien que vive en la costa o a alguien que tiene un hotel en la costa y le pedís que te mande cuánto cuesta el alojarse en el hotel que él tiene o ella tiene. Entonces te puede Para mandar saber más o menos. exacto, te manda una cotización o te manda a veces una proforma, una factura proforma. ¿Sí? Ah, ya. Muy bien. Entonces, como decíamos, el presupuesto es una herramienta de las que se utilizan dentro de las estrategias que las empresas tienen para poder alcanzar sus metas. Y nos permite también controlar. Es decir, decía alguien, no recuerdo quién, que solo podemos controlar aquello que podemos medir. Entonces, cuando yo defino que voy a gastar $12 para ir a la costa, eso lo puedo medir. De repente resulta de que la persona con quien me voy no me cobró 12, sino me cobró 11. Excelente, lo estoy midiendo. Porque pagué 11 en lugar de 12. ¿Se comprende? Sí. Muy bien. Entonces, si me cobra 13, yo sé que al regreso voy a tener alguna dificultad porque yo solo tenía 12 para pagar y 12 para regresar. Entonces, si para irme me cobraron 13, algún ajuste debo hacer. Eso se llama ¿Ajuste costo. de qué, dijo? Un ajuste, por ejemplo, yo tenía $24 para transporte, ¿verdad? Ajá. Y esos $24, en teoría, me debían alcanzar para ir y regresar. Pero resulta de que cuando voy me cobran 13. Entonces, de entrada, yo sé que ya no tengo 12 para regresarme. Tengo 11, porque acabo de pagar 13, ¿cierto? Ujú. Entonces, cuando te decía que había que hacer algún ajuste, es que cuando tú ves que ya no te queda la cantidad de dinero que tenías para la actividad que se llama regresarse a casa, algún ajuste debes de hacer. Por ejemplo, cuando te vayas a venir, le vas a tener que decir al transporte, mire, yo solo tengo 11, ¿me lleva?
Y él te va a decir si sí o no. ¿Me explico? Eso es una. Ya. Pero normalmente en presupuestos utilizamos una pila que se llama imprevisto. Ahí le asignamos algo para que nos permita enfrentar ese tipo de cosas como las que te acabo de plantear. En presupuestos siempre hay que dejar algún fondo para imprevisto. Nunca pierda de vista eso. ¿De acuerdo? Ajá. Ok. Como decíamos, el presupuesto es una herramienta de gestión. Y lo podemos ver desde dos perspectivas. Dos perspectivas. Desde dos perspectivas. Una, la planificación, que eso es cuando estamos nosotros construyendo el presupuesto. Y la otra, el control, que es cuando empezamos a verificar que lo que presupuestamos es lo que estamos ejecutando o realizando. Por ejemplo, cuando hablamos de ir a la playa, estamos planificando ir, ¿sí? Ajá. Cuando ya nos vamos para la playa y el del transporte nos cobró $13 en lugar de 12, ya nosotros estamos controlando. ¿Se entiende la idea? La Sí. planificación es antes de hacer la actividad. El control viene cuando nosotros ya realizamos la actividad. Y ese control nos permite que nosotros podamos realizar algún ajuste en caso de ser necesario. Y como te decía, aquí a veces hacemos uso de los imprevistos. ¿Alguna? Disculpe, lo de imprevisto, es cuando, por ejemplo, asignamos más de lo que es lo normal el presupuesto. Sí, el imprevisto es un fondo, normalmente hay quienes manejan un porcentaje del 10%. Tú decís, bueno, esta actividad me va a costar $12. Le voy a asignar un 10% más y le pongo en lugar de 12, 13.20. Sí, Siempre asignamos así un de imprevisto. un porcentaje adicional. No necesariamente es el 10. Ese es una, ¿cómo se llama? Un porcentaje que mucha gente usa, pero no es que tiene que ser así. O sea, tú asignas como imprevisto lo que tú consideres que sea razonable. ¿Sí? Ah, ya, Y en el ya. ejemplo que te planteo, si tú decís, bueno, le asigno un 10% más, cuando la persona del transporte, en lugar de cobrarte 12, te cobra 13, tú tenías 13.20 presupuestado. Estás cubierta. ¿Me explico? Ajá. Entonces, los imprevistos son para aquellas situaciones que se pueden salir de tu control. Por ejemplo, imagínate que vas en el transporte y la persona del transporte se le revienta una llanta de su vehículo y tenés que contratar otro transporte y él te devuelve nada más una parte del transporte. Tenés que pagar a alguien para que te lleve y pudiera cobrarte lo mismo que te faltaba, digamos, lo mismo que te devolvió el del transporte inicial o pudiera cobrarte más. Para eso son los imprevistos. ¿Se entiende? Ujú. Sí, Más o menos. No, nada. sí, sí lo entiendo. Ok, muy bien. Entonces, la planificación es el proceso en el que la organización, su dirección, la administración de la organización, establece los objetivos de la organización. Ahí
define sus metas. En el tema de planificación, nosotros tenemos dos tipos de planificación a saber: la planificación estratégica y la planificación operativa. La planificación estratégica normalmente se realiza para periodos de 3 a 5 años. Hay quienes planifican en términos estratégicos para más tiempo. Sin embargo, hay quienes cuestionan eso de planificar para demasiado tiempo porque las cosas, las realidades cambian. Y en el 2020 tuvimos un ejemplo de cómo muchas cosas cambiaron de manera drástica. Tú te recuerdas que en más o menos febrero o marzo de 2020 todo se derrumbó porque empezó la pandemia, ¿cierto? Ajá. Y ese hecho vino a cambiar la realidad de mucha gente, porque, bueno, había un negocio que nadie lo explotaba, la venta de mascarillas. Cuando empezó la pandemia, un montón de gente empezó a comprar mascarillas y un montón de gente empezó a vender mascarillas. Entonces, por eso es que muchas veces hay quienes cuestionan el hecho de planificar para demasiado tiempo, aunque sea de forma estratégica. Sin embargo, tener desde mi punto de vista un horizonte de visión de hacia dónde quieres dirigir tus pasos en un periodo largo, te ayuda a tener un marco general, digamos, de hacia dónde quieres dirigirte. Por ejemplo, tú te preguntas, ¿dónde quieres estar en 10 años? ¿Dónde quieres estar en 5? Y eso es tu planificación estratégica. No sé si se entiende. ¿Dónde te Sí, ves en 10 años? una profesional trabajando. Muy bien. Eso es planificación estratégica. Entonces, la planificación operativa es cuando tú le empezás a poner nombres y apellidos a cada año, a cada mes, a cada semana, a cada día. Es cuando tú decís, bueno, yo quiero ser profesional y quiero estar trabajando. Entonces, como yo quiero esas dos cosas, lo primero es que viene una amiga y te dice, hey, vamos el viernes a la disco y tú tenés una tarea que realizar. Entonces tú decís, bueno, ir a la disco es una actividad que le abona a mi propósito de ser profesional o no le abona. Entonces tú ves que no le abona, pero decís, igual voy a ir. Está bien, pero tú sabes y sos consciente de que esa actividad no le abona a tu propósito. Lo mismo en las empresas. En las empresas, alguien nos decía, mira, no hay buenas ni malas decisiones, solo son decisiones. Y las decisiones, Lucy, nos traen resultados. ¿Sí? Decía Aristóteles, tú eres dueño de tus decisiones, pero eres esclavo de las consecuencias. Eso tiene un fundamento a la base, y es que tú decidís qué hacer con tu vida, ¿sí? Pero las consecuencias que traigan las decisiones que tú tomas, esas no te las puedes evitar, son tuyas. ¿Se entiende? Sí, Ok, lo mismo pasa en las empresas. No hay buenas ni malas decisiones, solo son decisiones. Pero algunas de ellas te van a llevar a lograr lo que tú has planteado en tu planificación. Y algunas otras te van a alejar de lo que tú has planteado en tu planificación. Entonces uno tiene siempre que tratar de asegurarse de que todo lo que haga en la empresa abone a lograr lo que hemos planteado en la planificación.
tanto en la estratégica como en la operativa. Entonces, Lucy, yo quisiera preguntar, en este momento, ¿qué has entendido que es la planificación estratégica? Planificación es los objetivos que nosotros tenemos para poder realizar algo o obtener algo que nosotros querramos tener Muy bien, a largo plazo, la planificación a largo estratégica. plazo. La planificación operativa es un año o menos. ¿Se comprende esa idea? Sí, Ok. Luego, tenemos nosotros el control. El control es que nosotros vamos valorando, vamos revisando que lo que planificamos se vaya cumpliendo. Perdón. Perdón. Es que nosotros, por ejemplo, dijimos, bueno, en el año, Lucy, vamos a vender $120,000. La manera, digamos, más práctica de determinar cuánto es lo que vamos a vender por mes es dividir 120 entre 12. Eso nos da que tenemos que vender $10,000 al mes. ¿Se entiende? No es necesariamente lo correcto. Es decir, las ventas nosotros debemos de planificarlas en función de lo que consideramos que va a ser la realidad, no en función de una línea recta, ¿verdad? Porque las ventas provienen de que nosotros logramos que un consumidor potencial nos compre. Y ese consumidor potencial tiene diferentes ideas, diferentes necesidades y diferentes ganas de hacer las cosas. ¿Sí? Por ejemplo, ajá, nosotros planificamos a veces tener alguna actividad en determinado día y se presentan imprevistos y terminamos no haciendo esa actividad en ese día, sino que la terminamos haciendo en otro momento. Exactamente lo mismo pasa con los consumidores. El consumidor de repente ahora quiere comida china y nosotros no vendemos comida china. Entonces, de los $300 o $1,000 que él gana, en lugar de comprarnos a nosotros, fue y compró comida china. Sí. Entonces, las ajá, ventas, cuando las planificamos, no son lineales. Es decir, que no podemos nosotros decir que vamos a vender $10,000 cada mes para lograr la meta de 120,000, sino que podemos planificar pensando en que un mes van a ser 8, otros 12 y así. No sé si me explico. ajá, Muy bien, pero una manera práctica, sencilla de proyectar es dividir lo del año entre los 12 meses. Entonces, si yo dije, quiero vender 120,000 en el año, tengo que vender 10,000 cada mes. En el control, imagínate que el primer mes vendimos 3,000. Nos faltaron 7 para cumplir la meta. ¿Sí? ajá. Entonces, tenemos que empezar a revisar por qué razones que no estamos alcanzando nuestra meta. Para eso nos sirve el control. Entonces, pensemos que tenemos que vender $10,000 en el mes. Y tú tenés 4 vendedores. Significa que cada uno debería de estar vendiendo 2,500. Y cada uno, como solo vendimos 3,000, está vendiendo 750.
Entonces vas y revisas qué es lo que puede estar pasando para que solo estés vendiendo 750 en lugar de vender los 3000 que deberían de estar vendiendo. Para eso nos sirve el control. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Entonces, el control es el proceso que nos permite determinar si estamos alcanzando los objetivos de la empresa. Y, como mencionaba, cuando no se están logrando, nosotros podemos calibrar, podemos revisar qué cambios hacer, podemos revisar qué ajustes hacer. Y el control también nos permite evaluar la gestión que se está haciendo de la empresa. ¿Se comprende? Sí. La parte donde dice lleva implícita la evaluación de la gestión. Vale, eso se refiere a que cuando tú estás controlando, como te decía, estás verificando que lo que se pretendía hacer se está logrando. Entonces, estás evaluando la gestión de la empresa en ese momento. ¿Se entiende? Sí, sí. Por eso es que lo lleva implícito. Porque lo estás haciendo, aunque no es, digamos, el propósito principal. Es decir, al final sí, como que forma parte de lo que se persigue con el control. Evaluar la gestión de la organización. ¿Sí? Ya. Bien, entonces hablábamos de que el control es el proceso que nos permite determinar si estamos alcanzando nuestros objetivos. Y también nos ayuda a que nosotros podamos enmendar el camino. Es decir, que si no estamos logrando los objetivos que proyectamos, nosotros podemos tomar acciones para enderezar ese camino. ¿Se comprende eso? Sí, Sí se comprende. sí, sí le entiendo. Muy bien. Luego tenemos nosotros la interrogante de ¿por qué realizar presupuestos? ¿Por qué elaborar presupuestos? Hay mucha gente que a veces no los quiere elaborar porque sienten que es tedioso, que cuesta, que no vale la pena. Hay mucha gente que dice, cuando uno está estudiando sobre todo, y le empiezan a enseñar cosas como los presupuestos, uno dice, pero mira, en mi empresa no se hace así. Y nunca lo han hecho así. Entonces, uno se queda con aquella idea de, bueno, ¿y será que son necesarios los presupuestos? ¿Será que tenemos que hacerlo para que la empresa vaya mejor? La respuesta, desde mi punto de vista, es que sí. De hecho, cuando yo estudiaba, muchas veces yo era de esa idea de en la empresa no hacemos esto, cuando me enseñaban cosas que no se hacían en la empresa. Pero el detalle es que cuando nosotros estamos estudiando, estamos aprendiendo cómo se deben de hacer las cosas. Y si en nuestras empresas no se hacen así, estamos invitados a tratar de que se hagan como nos están enseñando. Porque lo que nos enseñan tiene una razón de ser. Y muchas veces las empresas que no practican eso de
aplicar las cosas que nos enseñan en las universidades, muchas veces están creciendo porque tienen a la cabeza a alguien que es visionario y que conoce, que entiende los negocios y que se esfuerza por aprender de forma empírica. Pero normalmente esas mismas empresas, cuando esa persona falta, empiezan a decaer hasta que terminan sucumbiendo, terminan quebrando. Entonces, nosotros que nos estamos preparando académicamente, debemos de entender que lo que se nos enseña en las universidades debemos de llevarlo a la práctica en las empresas. ¿Y por qué debemos nosotros de realizar presupuestos? Bueno, lo primero es que a partir de los objetivos que se han fijado, se permite que la dirección de la organización fije los objetivos en términos monetarios. Y al decir que los define en términos monetarios, estamos hablando de que elabora un presupuesto. Dame un minuto, por favor. Perdón, no te preocupes que lo vamos a reponer. Ok, entonces el presupuesto obliga a que la dirección trate de cumplir los objetivos que se fijó en la planificación de las actividades. Lo que platicábamos. Si yo voy a ir a la playa, ese es mi objetivo. Para ir a la playa, necesito definir actividades. Esas actividades, yo debo de asignarles presupuesto si lo necesitan. Y cuando se los asigno, yo sé que puedo cumplir esas actividades. ¿De acuerdo? Ajá. Ok. El presupuesto también obliga a que la dirección integre sus objetivos a lo que puede ocurrir en el futuro. Hay cosas que no son previsibles, como platicábamos, por ejemplo, de lo de la pandemia, ¿verdad? Que en su plan estratégico nadie tenía la pandemia incorporada. Nadie pensaba que se iban a cerrar, por ejemplo, en nuestro país, las actividades comerciales se cerraron durante 3 meses. No sé en Ecuador si pasó algo así. ¿Pasó algo así? Igual. Sí, 3 meses solo hacían teletrabajo, así las empresas, todo. Ajá. Ok. Entonces, pero hay situaciones como esas que a veces no son previsibles y que se salen de nuestro control. Sin embargo, nosotros debemos de tratar de tomar en consideración todos aquellos aspectos que sí son previsibles y los incluimos en nuestra planificación a manera de incorporar todo aquello que nos pueda afectar. Y la dirección de las organizaciones debe de incorporar todos esos aspectos previsibles. No sé si se comprende. Sí. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Se me escucha? Ok. También el presupuesto sirve como medio para toda la organización como un medio de comunicación.
de los objetivos que la empresa pretende lograr. Y también identifica el papel que cada empleado juega en el logro de esos objetivos. ¿Se entiende eso? Sí, la parte, ¿qué se refiere a donde dice sirve como medio de comunicación a toda la organización? ¿Ok? La parte de donde dice esa parte sirve como medio de comunicación a toda la organización, ¿a qué se refiere eso? Se refiere a que cuando se plantean los presupuestos, ahí se define quién es responsable de cada actividad. Sí. Ujú. No. Por Sí, ejemplo, ok, yo digo, la persona que está en esta posición es responsable de hacer estas y estas y estas cosas. Entonces, le estoy comunicando de alguna manera lo que tiene que hacer. ¿Se comprende? sí. Ok. Y esta persona, al conocer el presupuesto, entiende de qué cosas es responsable. ¿Se entiende? Ajá, sí. Ok. Luego, también sirve para motivar a la gente a alcanzar los objetivos de la organización. Porque cuando hacemos partícipes a los demás de lo que esperamos lograr, muchas veces las personas se comprometen más con lo que estamos haciendo. Es decir, si yo tengo una idea en mente, pero no se la transmito a nadie más me va a acompañar en mi esfuerzo. Pero cuando yo hago el presupuesto y lo comparto con los empleados, cada uno sabe lo que queremos lograr. Y algunos de ellos se van a sentir motivados a tratar de apoyar para que alcancemos esos resultados que hemos planteado. ¿Se comprende eso? Ajá, sí. Ok. Nos permite también controlar las actividades.
Y cuando hablamos de controlar las actividades, nos referimos a lo que estábamos conversando temprano, ¿verdad? De que si, por ejemplo, la idea es ir a la playa y yo definí que una actividad es el transporte de ida, otra es la alimentación, otra es el alojamiento y otra el regreso, el transporte de regreso, me permite el presupuesto identificar si logré lo que había planificado. ¿Se comprende? Ajá, Muy bien. sí. También nos permite evaluar la gestión de los gestores. ¿Qué es esto? Por ejemplo, tú sos la responsable del departamento de ventas y el departamento de ventas tiene un presupuesto de $50,000 para gasto y tiene un presupuesto de ingresos de X cantidad. Entonces, si tú estás alcanzando las metas que se nos han propuesto, yo lo veo a través de medir cómo estás avanzando en tu proceso, cómo lo estás ejecutando. ¿Sí? ¿Se Ujú, comprende eso? sí. ¿Sí se comprende? Sí, Ok. Entonces, estas son algunas de las razones por las que nosotros debemos de elaborar presupuestos. Y eso aplica no solo para las empresas, también aplica para la vida. ¿Sí? Que la dirección tiene que fijar objetivos, que se integren los objetivos con las condiciones de la organización y las condiciones de la realidad, ¿verdad? Como comentábamos, el tema de la pandemia nos obligó a realizar alguna serie de cambios en lo que estábamos haciendo. También porque es un mecanismo de comunicación entre la dirección y los empleados de la organización. Motiva a los empleados para que alcancen los objetivos de la empresa y también nos permite controlar las actividades. Al mismo tiempo, nos ayuda a evaluar la gestión de las personas que están de responsables de ejecutar esas actividades. ¿Alguna pregunta? no, nada. Ok. Un presupuesto lo podemos definir como un plan integrado y coordinado expresado en términos de dinero, es decir, en términos financieros, relacionado con las operaciones y recursos que forman parte de la organización. Pensado esto en un periodo de tiempo determinado y orientado
a lograr los objetivos que se ha propuesto la gerencia de la organización. ¿Dudas sobre esto, Lucy? Claro. Ok. Lucy, ¿qué es un presupuesto? El presupuesto, ¿puedo decirle con mis propias palabras? Sí. Claro. Bueno, para mí, sí me escucha ahí, Sí, muy bien. ya. Para mí el presupuesto es es un cálculo que nosotros lo hacemos anticipadamente Ok. para la actividad que nosotros queremos realizar. Muy bien. Hasta ahí. Ajá. Ok. Y las principales actividades de un presupuesto, con las principales funciones, digamos, son planificar metas, actividades y recursos. Es decir, nosotros hemos planificado metas en la etapa de planificación. Hemos planificado actividades ahí. En el presupuesto, en el presupuesto, le asignamos recursos a cada una de esas actividades. ¿Se comprende? Sí. No. Sí, 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 le entiendo. En la planificación, definimos las actividades que vamos a realizar. Proponemos qué actividades vamos a hacer. Por ejemplo, la ida a la playa. Las actividades que vamos a hacer es transportarnos. Entonces, una actividad es el transporte. ¿Cierto? Ajá. Otra actividad es que estando allá hay que comer. Entonces, la otra actividad es la alimentación. ¿Cierto? Ajá. Luego, después de que ya vimos que nos transportamos para ir y hay que comer, pensamos en que si nos quedamos allá, necesitamos alojarnos. Esa es otra actividad. ¿De acuerdo? Ajá. Y cuando ya definimos que nos vamos a quedar, al siguiente día nos tenemos que regresar a casa. Esa es otra actividad. ¿Sí? Ajá. Muy bien. Entonces, ahora que hemos definido las actividades, hay que asignarles recursos. Y esos recursos son, bueno, la actividad de transportarnos de la casa a la costa tiene un costo de $12. Ahí le estamos asignando recursos. ¿Sí? Ajá. La actividad de alimentarnos requiere de $15. Eso le asignamos $15 de recursos. La actividad de alojarnos
No sé cuánto cuesta el alojamiento, creo que no hablamos de eso, pero pensemos que son $100. Entonces yo tengo que asignar $100 de recursos para eso. Y ya tengo 115, 127. ¿De acuerdo? Estoy asignando Ujú. a cada una de las actividades que definí que vamos a hacer. Luego, para regresarme, tengo que pagar otros $12. Entonces, tengo que asignar otros $12 de recursos para esa actividad. Y de 127 hicimos 139. Y yo te decía, normalmente nosotros manejamos un 10% para imprevistos. Entonces tú decís, bueno, le voy a agregar 13.90, que sean 14 para imprevistos. Y ya no tenés 139, sino que tenés 139 más 14, 153. ¿De acuerdo? Ese es tu presupuesto para ir a la playa. Tú definiste actividades y definiste los recursos que vas a usar para esas actividades. ¿Se entiende? Sí. Mm. ¿Hay alguna duda? No, no tengo dudas. ¿Segura? Sí. Te siento dudando de si tienes dudas. Ay, perdón. Eso no. Ok. El presupuesto también nos ayuda a coordinar e integrar las diferentes actividades de la empresa para alcanzar las metas propuestas. Es decir, cuando tú le empezás a poner dinero a cada actividad que se va a realizar, normalmente empiezas a ver aquellas actividades que de alguna manera están relacionadas entre sí. Y al ver que, por ejemplo, una actividad la vas a realizar hoy y hay otra que la vas a realizar mañana, pero las dos actividades tienen el mismo objetivo, tú puedes juntarlas. Eso es integrar. ¿Se entiende? Ah, sí, sí. Ok, integrar es juntar. ¿Sí? Ujú. Muy bien. Y lo otro que nos permite el presupuesto, o lo otro a lo que nos ayuda, es que controla las finanzas. ¿Cómo así? Bueno, nosotros, cuando hacemos un presupuesto, definimos en términos monetarios las actividades que vamos a realizar. ¿Sí? Y yo te decía hace ya un rato que la idea no es hacer el presupuesto y guardarlo en una gaveta, sino que la idea es que tú elaboraste tu presupuesto y ese presupuesto es el que tenés que tratar de llevar a cabo. O sea, si yo dije que iba a ir a la playa, yo debo de tratar de ir a la playa. ¿Me explico? Ujú. Sí. Muy bien. Entonces, en la empresa, si yo dije que mis ventas van a ser de 120,000 al año, yo debo de tratar de alcanzar eso. ¿Sí? Y
esa meta incluye que si yo dije, por ejemplo, que voy a vender todo al contado, voy a recibir $120,000 en efectivo. Si yo propuse que voy a vender el 50% al contado y el 50% al crédito, entonces significa que yo voy a recibir 60,000 al contado. Y dependiendo de la política de crédito que ponga, yo voy a ir recibiendo esos otros 60,000 que son el crédito, acorde a la política de crédito que tengo. No sé si se comprende. Por ejemplo, si yo digo que mi política de crédito es 30 días y lo que te planteaba hace rato, de que una manera de distribuir lo que esperamos vender en el año es la forma lineal, aunque no es la más correcta, como te dije. Yo digo que voy a vender $10,000 en cada mes. ¿Me seguís hasta ahí? Sí. Muy bien. Entonces, si yo vendo $10,000 el primer mes y la mitad es al contado, significa que yo recibí $5,000 en efectivo el primer mes. Ujú. Y como tengo una política de crédito de 30 días, significa que los $5,000 del primer mes al crédito me los van a pagar en el segundo mes. ¿Se entiende eso? Ajá. Ok. Entonces, cuando yo sé que cada mes voy a vender 10,000 y que el primer mes voy a recibir $5,000 de la venta al contado, el segundo mes voy a recibir 5,000 de la venta al contado y 5,000 de lo que vendía el crédito del mes anterior. Yo puedo planificar mi finanzas. ¿Se entiende? Ajá. Vaya, Mm, dámelo en tus palabras. disculpe, no le escuché. Explícame en tus palabras tú, Sobre el presupuesto. sobre lo último que estábamos hablando y la planificación de metas, actividades y recursos. Sobre la planificación de metas, pues tenemos que primero planificar lo que es las actividades, luego asignar un costo a las actividades, lo que sería asignar en, en términos financieros esas actividades, el costo. Y ¿Eh? eh, Muy bien, gracias. Entonces, ya. el presupuesto también nos permite coordinar e integrar las diferentes actividades de la empresa para lograr las metas, que es parte de lo que estábamos comentando, ¿verdad? Nos permite que Ujú. nosotros agarremos todas las actividades que se van a realizar y veamos si de repente algunas se duplican o si podemos juntar actividades. Si es la misma actividad, ¿no es cierto? Exactamente. Y decíamos, nos ayuda a controlar las finanzas. El proceso presupuestario. Esta vaina es una cosa bien sencilla, pero muchas veces nosotros la empezamos a poner difícil.
porque la asociamos con contabilidad y muchas veces la contabilidad la vemos como algo complicado. Cuando yo ya te comentaba la vez pasada que la contabilidad es una cuestión bien sencilla, que solo se trata de sumas y restas. Y quien dice lo contrario es porque no sabe contabilidad. Y el presupuesto está vinculado con contabilidad en tanto que lo que nosotros presupuestamos es lo que esperamos realizar en términos monetarios en una empresa. ¿Sí? Ujú. Y la contabilidad, decíamos que es el arte de clasificar, registrar y resumir las transacciones financieras de una empresa. O sea, que estamos hablando de pistas. En el presupuesto hablamos de pistas. En la ¿De? contabilidad hablamos de dinero. Vos conoces el Ah, término pisto. Pues, Lucy, are you sí, there? Hola. sí, sí, la escucho. Ok. Sí, les, ¿Alguna, has escuchado el término pisto? no, por eso le pregunté qué significa. Ok. Pisto en mi país es dinero. Ah, ya. Ok. Entonces, la contabilidad está en términos de dinero. El presupuesto es la expresión en términos de dinero de las actividades que una empresa va a realizar. ¿De acuerdo? Sí, Ok. Entonces, el proceso presupuestario involucra una serie de actividades que se deben de llevar a cabo en el laboral. Y la primera de ellas, hay diferentes visiones, Lucy, sobre cómo elaborar un presupuesto. Esta es una. No sé si me explico. Es decir, no es que así tiene que ser como te lo estoy planteando. Hay diferentes visiones y cada quien con su propia visión lo elabora de la manera que considera pertinente, ¿sí? Pero esta es una de las ah, visiones que ya. hay para elaborar el presupuesto. ¿De acuerdo? Recuerda lo que te comentaba de que en contabilidad no hay verdades absolutas, ¿sí? En Absolutos. contabilidad, Mm. cada profesional tiene su propio juicio, su propio criterio, y si lo que hace es razonable, como auditores debemos validar, ¿ya? Hay algunos auditores que de Mm. repente sienten que ellos son la última guayaba del desierto o algo así, y dicen, no, es que esto tiene que ser de esta manera. Y uno, cuando se va a leer las normas de contabilidad, se entera de que no, no es así. Ni las normas te obligan a hacer eso, menos un colega que sea de esos que se siente que lo saben. ¿Me explico? Igual en presupuestos. Ujú. En presupuestos hay diferentes fases, ¿sí? Y tú Ok. tienes que trabajar con aquellas con las que tú te sientas más, ¿de acuerdo? Ajá. Ok, entonces, en la fase de las que vamos a hablar ahora, tú tenés que, en primer lugar, está la programación.
¿Y qué es la programación? Es donde nosotros establecemos los objetivos, metas y también hacemos una estimación de los ingresos que queremos. Cuando hablamos de los ingresos, Lucy, nosotros estamos hablando de cómo esperamos financiar las actividades de la empresa. Porque si tú no vendes, ¿de dónde financiar la empresa? ¿De dónde? Ujú. No, no se podría, no tendríamos ingresos. Exacto. Entonces, lo primero que nosotros establecemos en un presupuesto son los ingresos que esperamos. ¿Se entiende eso? Ajá, ¿Hola? sí, sí le entiendo. Ok. Una vez que hemos definido los ingresos, empezamos a pensar en aquellos gastos que nosotros vamos a necesitar realizar para poder alcanzar esos ingresos. Y por eso decimos que priorizamos los gastos, es decir, que elegimos aquellos gastos que son indispensables para alcanzar los ingresos. No sé si me doy a entender. Ajá. Y eso se prioriza los gastos, ¿cómo sería? O sea, de la por la compra de qué o no, no lo entiendo esa parte. Por ejemplo, yo voy a vender repuestos para bicicleta, ¿sí? Entonces, necesito un local para hacerlo, ¿sí o no? Ajá. Sí necesito un local, ¿verdad? Ok, aparte del local, necesito contratar a un empleado para que esté atendiendo a la gente que llegue a comprar, ¿cierto? Ujú. No, Sí, ok. Aparte de eso, en el local tengo que pagar energía eléctrica, ¿sí o no? así es. Y de repente se me ocurre que yo quiero pintar el local. ¿Pintar el local es indispensable? Mm, Pues puede ser indispensable para atraer clientes también, porque no podemos tener un local donde esté todo sucio o sin pintar y todo eso. De acuerdo, pero es indispensable. No Pagar es la luz, indispensable. muy bien. Pagar la luz es Pagar, indispensable. pagar eso sí, Ok, el local, pagarlo es indispensable. claro, Bien, el empleado es indispensable. sí. Ok, así prioriza. Es decir, tú valoras aquello que es indispensable para el negocio y aquello que, o sea, si es necesario, por ejemplo, lo de pintar el local, es necesario, pero puede esperar, ¿sí? Bueno, sí. Ujú. Ok. Luego que hemos
priorizado dentro de la formulación, sometemos a aprobación el presupuesto. En esta etapa, normalmente los directivos o los dueños de la empresa son quienes dicen, bueno, échenlo a andar. ¿Se entiende? Ajá. Sí, Ok. Cuando el presupuesto ha sido aprobado, ya la siguiente etapa es ponerlo en marcha. O sea, ejecutarlo. Empezar a tratar de obtener los ingresos que propusimos y también realizar los gastos o las inversiones que nosotros propusimos. ¿Se comprende eso? sí, Hola. sí lo entiendo. Es decir, la parte de ejecución es, por decirles, poner en marcha todos los objetivos. Ok. Entonces, cuando ya estamos en la etapa de la ejecución, nosotros empezamos a gestionar y a captar los ingresos que propusimos en el presupuesto. Pero también empezamos a desarrollar y a implementar, a ejecutar, a realizar los gastos que propusimos en el presupuesto. Por ejemplo, cuando hablamos de ir a la costa, cuando tú pensabas que ibas a gastar X cantidad de dinero, tú sabías que de algún sitio ibas a obtener ese dinero, ¿cierto? Ajá. ¿Ok? Entonces, ese sitio del que tú pensabas obtener el dinero es la fuente de los ingresos que tú pensabas tener. ¿De acuerdo? Sí, Luego, tú pensabas que ibas a tener gastos y esos gastos, el dinero que ibas a gastar, salía de los ingresos que ibas a tener. ¿Se entiende? ajá, No se entiende. sí, Ok, sí lo entiendo. perfecto. Entonces, cuando tú dijiste, bueno, yo voy a generar de ingresos $5,000. Entonces voy a gastar $5,000. Pero de repente resulta que tus ingresos no fueron $5,000. Puedes gastar $5,000. No, no puedo estar todo. No, exacto, porque no generaste $5,000. Y ahí es donde, en términos presupuestarios, nosotros empezamos a hacer ajustes. Empezamos a ver y, bueno, no generé los ingresos que esperaba. Muy bien, ¿qué hago? Gasto menos, trato de generar más ingresos, busco otros mecanismos para subir los ingresos. ¿Qué hago? Es cuando empezás a tomar decisiones. ¿De acuerdo? Ajá, Muy bien. Luego de todo eso, que ya ejecutamos, ya, bueno,
hicimos nosotros la programación donde definimos los objetivos, metas y estimamos todos los ingresos y los gastos que íbamos a realizar. Y ya también hicimos una formulación del presupuesto donde priorizamos los gastos que íbamos a realizar. Y que nos aprobaron el presupuesto que habíamos hecho. Y que lo ejecutamos. En ese momento, Lucy, empezamos nosotros a evaluar. ¿Y qué es evaluar? Evaluar es cuando nosotros medimos los resultados que hemos obtenido, comparándolos con aquello que nosotros esperábamos. ¿De acuerdo? Ajá. ¿Se entiende? Sí. O sea que ahí es donde podemos ver si llegamos a la meta o no, los resultados esperados, ¿eso? Exactamente. Exactamente. Esa es exactamente la idea. Ok. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Entonces, las etapas para elaborar o las fases para elaborar un presupuesto son la programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación. Y no pierdas de vista nunca, nunca, que la programación está vinculada con el momento en el que nosotros definimos qué es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, yo te decía hace rato, tú, ¿dónde te ves en 5 años? Y tú me decías, profesional y trabajando. Entonces, eso es como tu meta, ¿verdad? Tu objetivo. Eso es tu Ujú. visión. Entonces, cuando tú empiezas a pensar, ¿qué debo de hacer para alcanzar eso? Y decís, hey, mi amiga me invitó a la disco. ¿Voy o no voy? Ahí estás priorizando gastos. ¿De acuerdo? Ujú. Muy bien. Sí. En este caso, como estamos hablando de un presupuesto personal, no necesitas que alguien te lo apruebe más que tú. Solo tú te decís, hey, ¿lo hago o no lo hago? Y tú te aprobas solita. ¿De acuerdo? En las empresas, no. Normalmente hay alguien que aprueba los gastos que se van a realizar. ¿Sí? Ajá. Ok. Luego, en el caso personal, cuando tú ya decidiste lo que vas a hacer, vos sabes que tenés un empleo y que en el empleo te pagan cada 15 días o cada 30 días y que vas a recibir dinero. Y recibís tu dinero. Cuando lo recibís, Ujú. captando los ingresos. ¿De acuerdo? Ujú. Muy bien. Entonces, tú querías ir a la playa. Y resulta de que se vino la pandemia y ya no fuiste a la playa. Empezás a comparar
lo que hiciste versus lo que habías planeado hacer. Y te das cuenta de que no gastaste los $12 del transporte de ida, ni vas a gastar los 12 de regreso. Estás comparando lo que propusiste con lo que realmente hiciste. ¿De acuerdo? Sí. Estás midiendo resultados. ¿Ok? Ajá. No sé si tienes alguna Eso duda. pasa también en las... ¿Mande? Sí, eso pasa también en las empresas pequeñas. Por Exacto. ejemplo, cuando es solo hay, por ejemplo, por decirlo, mi jefe tiene una empresa, pero no tiene empleados, así por solo 2 empleados, y el presupuesto lo hace el mismo jefe, entonces ahí él no tendría que aprobar el presupuesto, ¿no? Espérame.